Se hablaba, creo que en el bloque anterior alguien le dijo al pasar, bueno, no podemos controlar ni siquiera lo que pasa dentro del sistema penitenciario, que muchas veces es el responsable o la mente o la autora intelectual de los pasos que da el crimen organizado, ¿no? ¿Cómo tener grandes expectativas de que estas cosas mejoren o se acomoden? Alguien mencionaba, con respecto al bloque anterior, y que lo dejamos pasar por acá, la importancia de una buena vez hincarle el diente al tema de la financiación de los partidos políticos, para evitar, ¿no?, el avance, si se quiere, de una de las herramientas que tiene bien cerquita el narcotráfico para seguirse expandiendo. Ahí es donde aparece o no aparece la voluntad política de los gobiernos de turno para, efectivamente, más que gobiernos de turno, debería ser una cuestión del poder, generalizada, político, claro, política nacional, ¿no? Se están peleando por el subsidio, ¿no? Mientras tanto, la pelea la están llevando también dentro de lo que es el sistema carcelario las familias que quieren demandar al Ministerio del Interior por las muertes de sus familiares dentro de la cárcel. A ver, vos dirás, bueno, no todos los días las personas que son asesinadas por delincuentes comunes pueden ir a reclamar o hacerle un juicio al ministerio, porque también ahí el Estado es responsable. En realidad el Estado, por ley, por constitución sería responsable de la vida de todos nosotros. Ahora, ¿cuánto más dentro del propio sistema carcelario? Donde, ayúdenme, pero me parece que las muertes van en aumento. Y no hablamos de muertes consecuencia de accidentes como pudo ser la desgracia de un incendio, ¿no? Que arranca por motín o por la razón que sea. O descuido o bueno, tragedia. Estamos hablando te la cobran. Te la cobra de un lado, te la cobra del otro, con una violencia imponente además. Nos está acompañando el abogado penalista Nicolás Pereira. ¿Usted lleva casos de estas familias? Sí, bueno, es algo que se enmarca dentro del derecho común, que es que si cualquier persona le surge un daño un daño moral, puede reclamar al responsable de ese daño moral, ¿verdad? En este caso sí, representamos a 5 familias. Tenemos más casos, tenemos más o menos 20 casos por empezar. Estos 5... Bueno, también tiene todo que ver con todas las, con todo un checklist que hay que armar para ver si efectivamente tenés tu caso pronto para asistir a la justicia, porque también depende de las investigaciones de la Fiscalía, que después podemos hablar, las diferencias que hace la Fiscalía. Sí. Claro, pero ¿cuál sería el criterio? Porque según la información que tenemos, en lo que va del año hubo 7 asesinatos en cárceles. Sí. 7. Son cifras del Ministerio del Interior, aparentemente, ¿no? En el 2022 hubo 13 y otras 29 muertes por suicidio, accidente y otras causas. Las otras causas no sabría cuáles son. Pero ¿por qué 5 tendrían no le cabría a cualquiera de los muertos en el sistema carcelario por violencia poder reclamar? Claro que sí. O sea, Petit, en el último informe carcelario del sistema carcelario, nos introduce el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota significa que hay que investigar los hechos siempre con una presunción de que el Estado, digamos, todas las personas que mueren en custodia del Estado, hay una presunción siempre de que el Estado es responsable. ¿Tá? De todas maneras, hay una gran casuística dentro de todos estos casos que tenemos, en los cuales hay hechos violentos que generalmente son peleas, o asesinatos en masa, de repente de 20 contra 1, o asesinatos que se dieron, vamos a decir, dentro de uno de esos casos hay uno que es muy particular, que es el de la familia Fulini. Este chico, bueno, este recluso murió murió producto de un enfrentamiento entre 2 bandos, o sea, en el cual lo mataron a él sin que... Uno a veces trata de buscar, la causa, ¿no? Y para nosotros no
no podemos nunca entender esas causas porque estas personas están sobreviviendo, no están viviendo, están sobreviviendo desde el momento que entran a un sistema. ¿Él pertenecía a uno de los bandos que estaban en conflicto? ¿Él pertenecía a uno de los bandos que estaban en conflicto? No, simplemente era una lucha entre celdas y a él le pegan un lanzazo, un lanzazo así de una que le saca la vida, ¿no? La mayoría de las muertes son por cortes carcelarios, o sea, los cortes carcelarios en las cárceles. Sí, obvio. Bueno, y ahí vamos a decir que se respira más corte carcelario que el aire. Pero, a ver, porque salen de todos lados. Pero ¿y por qué las requisas no son más seguidas? ¿Por qué? Son ineficientes. O sea, a ver, lo que hace todo esto posible es la negligencia del Estado. El Estado está obligado, o sea, la cárcel no es simplemente un depósito de individuos. El Estado está obligado mínimo a devolver el recluso vivo. Y la obligación constitucional que tiene es devolverlo rehabilitado. ¿Tá? O sea que partimos de esas dos premisas. En este caso el Estado también tiene un deber de protección y de seguridad que no está cumpliendo nunca. Nunca lo cumple. Nosotros cuando tenemos que explicar la negligencia del Estado en todas estas demandas, bueno, generalmente terminamos hablando de la acción que hacen los pobres guardias. Y bueno, la verdad que sí, que los mandan a la guerra con un alfiler, pero los protocolos de seguridad que están vigentes y no se cumplen, generan este tipo de muertes. Victoria, vos tenés de repente un pabellón de la cárcel que están 400 tipos, 400 reclusos, donde tendrían que haber 200 de repente. ¿Y cuántos funcionarios policiales te pensás que los custodian de noche? Uno contra 400. Entonces así no hay política de seguridad que... Las muertes que usted representa, digamos, ¿no? Las familias de los asesinatos. Como te decía, hay una casuística bastante grande. Pero mayormente la principal y que está aceptada por la jurisprudencia de hoy en día, o sea que no hay dudas de que hay responsabilidad estatal, es cuando es un hecho de violencia, vamos a decir. De violencia grave, vamos a decir, entre dos personas, entre dos bandos, Ya, el suicidio suicidio es considerado muerte violenta también. Sí, pero podría abrirse a un debate distinto. El Estado por ahora no paga las muertes por suicidio. Nuestro objetivo es que los 4 jueces de lo contencioso administrativo, que son los que nuclean este tipo de demandas, se convenzan finalmente de adoptar el protocolo de Minnesota. Y ¿Que se adoptó? ¿Hay antecedentes? ¿Se adoptó alguna vez? ¿Se aplicó alguna vez? A ver, ahora la oficina de comisión parlamentario se le da vista cada vez que hay una muerte en el sistema carcelario, se le da vista y tratan de hacer una carpeta de esa persona, en la cual también interviene la cátedra de medicina legal a cargo del doctor Hugo Rodríguez, que los ayuda también desde el punto de vista médico legal. Y bueno, ellos investigan en base a eso. La justicia penal, por otro lado, no podríamos decir que está operando de la misma manera, ¿verdad? O sea, cuando hay una muerte que es violenta, sí, se investiga, se prueba, se va hasta las últimas consecuencias, y aún así hay una tipología bastante diferente entre las fiscalías del país en cómo castigamos esa muerte. ¿Ah? A ver. Las fiscalías de Montevideo, por ejemplo, que son las que tienen los megapenales a cargo, el CONCAR, tenemos 3 fiscalías de homicidios, básicamente que las 3 llegan a procesos abreviados, dentro de los cuales llegan a ponerle 6 años, 8 años, 5 años en casos ridículos. Por otro lado tenemos a fiscalías del interior que piden 30 años por un homicidio y van a juicio oral. La Fiscalía de Libertad, la Fiscalía de Canelones. Hay un criterio bastante dispar, que es un reflejo también de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Porque, a ver... ¿Lo escuchó a Gómez? Estas cosas son polémicas. ¿Lo escuchó a Gómez? No. No, nada, lo de siempre, reclamando, creo que equiparó la realidad del sistema con un cuadro de fútbol. No hay suplente y ni siquiera tenemos los 11 jugadores. Está. No, pero lo que yo digo es diferente, que en la fiscalía pasa lo mismo que pasa en la sociedad. La falta además de recursos. En el sentido de darle importancia a alguna muerte sí
y algunas muertes no. Porque lo están transmitiendo a través de las investigaciones que hacen. La prioridad con la que Sí, se aplican, digamos. también. Y bueno, ¿es entendible eso o no? No, para nosotros es inaceptable. Se tendría que investigar cada muerte como si fuera todas iguales, por supuesto. Bueno, después, obviamente, también tenemos algún caso de mala praxis. En eso ya no solo interviene el Ministerio del Interior, sino ACE, claro, Salud Pública. que tiene, digamos, tiene como una especie de cuartelito adentro de cada cárcel donde le brindan asistencia médica. ¿Me permite, abogado, preguntarle al panel si hay lugar? Traten de no ser políticamente correctos, traten de hacer un análisis franco, ¿no? $500.000 de indemnización por daño moral causado a cada una de las familias que le mataron a su familiar dentro del sistema penitenciario. ¿Hay debate, hay polémica en este planteo, en estas demandas? ¿La sociedad entera tendría o estaría de acuerdo en que es procedente, en que se corresponde? ¿O yo no sé, perdón. Dale, sí. No, yo no sé cuál es el criterio de evaluación para pagarle o no. Obviamente habría que ver en qué circunstancias fue asesinado. No cualquier asesinado debería ser beneficiado ¿Que esté o la no familia dentro con del sistema 500.000. penitenciario te cambia? No me cambia nada. No. No me cambia nada. No debería ni haber agresores, ni debería adentro del sistema carcelario, ni debería haber víctimas, o no víctimas, o participantes de un conflicto, que vaya uno a saber por qué. ¿Cuesta visualizar víctimas dentro del sistema Bueno, pero si es penitenciario? una pelea por poder adentro de la cárcel, es uno contra otro. Bueno, por eso digo, capaz que lo que cuesta también es visualizar la víctima dentro de... Están los dos violando la ley. A Marguerite es muy subjetivo, porque a ver, nosotros vamos arriba con las demandas porque siempre sabemos que la van a bajar. Tanto los jueces de primera instancia, aunque tengamos terribles fallos con unos muy buenos daños, los tribunales de apelaciones siempre lo van a bajar. Y es un tema subjetivo de esos 3 jueces que van a decidir a cuánto va la indemnización. Ahora, la ley es la ley. Si hay indemnización primero, si debería haber, no cuánto. Yo te diría que en la mayoría de los casos se está viendo. En la mayoría de los casos está viendo. Por eso nosotros estamos tratando también... Yo simplemente hago un razonamiento general. Sí. Si hay 2 personas que están disputándose o una cuota de poder adentro de la cárcel, o infringiendo alguna ley o alguna norma, o controlando alguna cosa afuera y tienen un conflicto y uno mata a otro, no entiendo por qué el Estado debería resarcir a la familia. Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque el Estado tiene una obligación de seguridad respecto de esas 2 personas, aunque se quieran matar esas 2 personas. Pero entonces va a beneficiar a toda la familia de la gente que asesina en la calle, porque también el Estado tiene la responsabilidad. Pero en la calle es diferente. No, porque es diferente. Tiene la misma responsabilidad. O sea, la obligación de seguridad es dentro de una pared. Tiene la misma responsabilidad el Estado sobre los ciudadanos, un almacenero que matan, o sobre cualquier otro que la que adentro de la cárcel. Bueno, lo que pasa es que no. Sí, pero demandar al Estado en ese sentido sería disparatado. Y mucho menos $500.000. No, pero el tema no viene por ahí. El tema viene que el Estado tiene una responsabilidad objetiva en cuanto a la prevención de estos. No, sí, siempre. Está en la Constitución. Pero en este tipo de casos, vos podés probar que esa responsabilidad objetiva no se cumplió. Porque la responsabilidad objetiva es mantenerlo vivo. Tan sencillo como eso. Si muere... muere con una muerte violenta, mantenerlo vivo. Estamos hablando de este caso particular. Vivos a todos, si estamos en la cárcel o no. Resulta que ahora el que está dentro de la cárcel tiene más beneficio que el que está afuera. No, Fernando, está diciendo una cosa que no tiene nada que ver. Bueno, capaz que no tiene nada que ver. La cantidad de beneficios Capaz que no tiene nada que ver. Capaz que no tiene nada que ver, pero hay un delincuente que está preso por cometer un homicidio. ¿Sí? Y lo matan. Porque seguramente si no lo mataban, él mataba al otro. Bueno, pero eso no lo sabés. Y vamos a premiar a alguien. No lo premias, eso no lo sabés. Bueno, premiar capaz que el homicida... yo qué sé. Está bien, la academia y lo políticamente correcto dice otra cosa. Yo pienso eso, listo. No me siento dueño de la verdad, pero creo eso. Pero por eso te la vamos a explicar. Bueno, no me interesa. Pero te la vamos a explicar igual. No me interesa. Igual te la vamos a explicar. No me interesa. Explícaselo a los televidentes. Hay una responsabilidad objetiva del Estado de mantener a los reclusos con vida.
No importa si son buenos, malos, tienen 30 años de pena, porque eso se dedica el juzgado. Para que no terminé. No. Si no cumple con eso, la ley así lo indica y la tenés que hacer cumplir. Tan sencillo como eso. ¿Podremos cambiar la ley? ¿Podremos eliminar la responsabilidad objetiva del Estado? Por supuesto, pero hay que ir a patear el Palacio Legislativo. Mientras la ley exista, objetivamente hay que aplicarla. Muy diferente, que yo lo comparto contigo, pero muy diferente es lograr probar la responsabilidad del Estado cuando sucede un homicidio, una rapiña con lesiones graves, un homicidio, que son hechos aberrantes, para probar si el Estado actuó bien o actuó mal. Porque ahí el Estado... Si te mataron, el Estado actuó mal, porque tiene que garantizar tu seguridad. Tiene una obligación de medios, de aplicar toda la debida diligencia que está a su alcance para prevenirlo. Y si demuestra que le aplicó, no hay responsabilidad. Acá hay responsabilidad porque es objetiva. Acá no la hay si no la puedes mostrar. No sé si se entiende. Se entiende. Gracias. Puede demostrar que adentro del sistema carcelario tomó todas las deposiciones y el hecho ocurrió igual, lo mismo que en la calle. ¿Puede pasar? Bueno. ¿Puede pasar? No, está. ¿Puede pasar? Entonces es más difícil probarlo. Entonces es lo mismo la cárcel que afuera, es lo mismo. La que dice el Estado tiene, el único que tiene potestad para ejercer la fuerza. El único que está autorizado. O sea, es responsable de todos los actos de violencia y de muerte, sean donde se produzcan, no importa dónde. Lo que pasa es que la prevención, a ver, una cosa es la prevención adentro de la cárcel, ¿no? Que es más subjetivo, cualquiera de nosotros lo puede entender, y otra cosa es la prevención de los delitos afuera de la cárcel, o va por lado diferente, ¿se entiende? Porque vos defendés a los de adentro. Permítame plantearle esta situación. Permítame plantear esta situación. No conozco de verdad la realidad de las personas muertas asesinadas que usted representa. Que además nosotros representamos a la familia, que son ciudadanos que están afuera también y que también son situaciones y circunstancias bien diferentes, todo muy personal y casos diferentes. De todas maneras, pongamos un ejemplo, casi que si se quiere, sería una ironía, pero podría pasar, ¿no? Sí. Que haya una familia que todavía está esperando justicia porque alguien le mató a su hijo. Ese alguien es uno de los asesinados en el sistema penitenciario. Y ahí, bueno, genera una sensación, cuando menos, conflictiva. El Estado tiene que responderle a las dos partes. Una además va a indemnizar, a la otra no. Se genera una situación de vos decís, bueno, a ver, y evitando caer en el derecho de los de afuera versus los de adentro, ¿no? Los buenos y los malos. Pero podría darse una situación así. Yo entiendo, usted trabaja para el que trabaja, no para todos. Es un tema sociológico, digamos, dentro de... O sea, es un tema que bueno, lo que pasa es que también son muy claras las obligaciones de cada uno. En el caso de la familia que está esperando la justicia, está el Ministerio del Interior, que tiene todas las normas para investigar bien, tratar de que sea rápido, la Fiscalía y el Poder Judicial. Por el otro lado, es el Ministerio del Interior, que como dijo el señor Macri, está bien, tiene el monopolio de la violencia, y en este caso de la tortura también, porque digo, hay algunas corrientes de colegas que consideran que efectivamente la pena de prisión es tortura. Bueno, Entonces el Estado tiene deber de conservar la vida de esos individuos y sacarlos rehabilitados. A partir de ahí se pueden establecer un montón de discusiones que también tienen que ver con la seguridad pública. Y bueno, o sea, el concepto que creo que tenés tú es el que tiene el gobierno hoy y ese que nos está llevando a un descontrol total de la violencia. Caso a caso. Depende del caso. A un descontrol total de la violencia, con 14.000 individuos adentro de la cárcel, no sé si el número está correcto o no, 15, ya es más. 15.000. Con 15.000 individuos adentro de la cárcel, teniendo una de las tasas más altas de privados de libertad por lugar geográfico, no vamos a ningún lado. Todas las leyes que hubieron, la LUC, todos los decretos, toda la política en general del Ministerio del Interior, desde el año, póngale, 2010, está siendo equivocada y nos está llevando a eso. Bien, pero separemos los tantos, porque una cosa es el análisis de la incapacidad del sistema para rehabilitar la eventual violación de derechos humanos, desde esa perspectiva, el hacinamiento y demás, y otra muy distinta es, bueno, ante actos de violencia dentro del propio sistema carcelario, o sea, en los casos de ausencia extrema del Estado, que es cuando se dan estas muertes,
estamos hablando de ese tipo de situaciones. Porque si no, entonces sería un delito mandar a alguien preso, para empezar, más allá de lo que haya hecho. Entonces separemos los tantos, ¿no? A ver, por acá. Sí, justamente, me parece que el contexto en el cual se da esto hace la diferencia, ¿no? Y aún así, hemos visto, y recientemente, hemos visto cómo ante la omisión del Estado hay familiares en distintas circunstancias que están reclamando indemnización y se está pagando indemnización. La más reciente tiene que ver con los movimientos políticos vinculados al contexto de la dictadura, cuyos familiares dicen, bueno, aquí estuvo omiso el Estado y entonces nosotros tenemos derecho a cobrar. Yo he manifestado que me parece que sí, que les asiste el derecho, así que cuánto más voy a manifestar que en este caso donde la tutela del Estado es directa, porque pasa a estar la persona encerrada en una celda de 2x2 y allí el Estado es quien tiene que controlar, ¿cómo no les va a asistir el derecho? Y yo creo que acá hay que recordar que la pena de muerte no existe. Nuestro sistema no tiene pena de muerte. Entonces, esta cuestión de justicia por mano propia o, bueno, es una lucha de poder dentro del sistema carcelario, ¿de qué estamos hablando? El poder dentro del sistema carcelario lo tiene que tener y ejercer el Estado. Si no lo está ejerciendo el Estado, aunque estas personas mueran en medio de una puja de poder, es el Estado el que está omiso. Entonces, podemos discutir respecto a qué pasa con el familiar del delincuente, de la víctima que está afuera esperando justicia. Sin duda, hay que mejorar las respuestas. Podemos discutir respecto a cuánto valen esas indemnizaciones. No lo tengo claro, se verá. Pero que el Estado es responsable de lo que pasa en el sistema carcelario y capaz que en una de esas empieza a doler en números y empezamos a ejercer lo que tenemos que ejercer, que es el control de las cárceles, que tiene mucho que ver también con el tema que veníamos hablando antes de la pausa, ¿no? Si empezamos a dejar de lado, y esto es justicia por mano propia, y que se maten unos a otros también dentro del sistema carcelario... se resuelva como pueda. Mira, parte de ese artículo que yo te mencionaba de la BBC, que analizaba el sistema de Ecuador, hablaba de eso, de cómo lo que sucede dentro de las cárceles, más tarde o más temprano, termina sucediendo fuera de las cárceles. Bien. Entonces me parece lo primero que el Estado se haga cargo y después veremos lo que pasa afuera, cómo podemos mejorarlo también, ¿no? Alfredo, lamento que hoy, que justo ayer, que fue tu cumpleaños, que venís contento, que venís alegre, estos sean los temas de hoy. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero no, yo lo que... Fue una ironía, nunca estás alegre, nunca estás contento. Me vivo riendo contigo, date de jorobar. Pero, no, a mí lo que me parece que en todo esto hay una gran cuestión de negocio, ¿no? Es decir, para mí, me hace acordar a los juicios por mala praxis, que eran permanentemente, se incentivaba, o los juicios por los medicamentos de alto precio, que se incentivaban, y ahora los juicios por muertes de carcelarias. Y yo estoy pensando simplemente, si hay 10 muertos en cárceles, que es horrible que se mueran en cárceles, yo no coincido en absoluto en eso, ¿no? Digo, pero es producto de que las cárceles son una realidad hoy que no lo controla nadie. Pero si hay 10 muertos y se hacen 10 juicios y los ganan, $500.000 son $5 millones, imagínate con $5 millones la mejora que puede hacer el sistema carcelario que evitaría futuras muertes de otros tantos. Entonces me parece que hay una cuestión, yo entiendo, cada uno labura por guita, todos los penalistas en eso son profesionales, todo bárbaro, pero digo, me parece que... ¿Tú estás instalando la figura del mal llamado Carancho? Yo no lo dije. Lo estás insinuando. No sé, no, yo lo que digo es que me parece que es importante preocuparse, sí, por la violencia de las cárceles, pero la mejor forma de preocuparse es que los rubros que haya no sea para pagar compensaciones, sino para mejorar la situación de las cárceles para que no haya más muertos, ¿viste? Porque como están las cárceles hoy, podemos pagar juicio, pero si no mejoramos la cárcel, cada vez va a haber más muertos. Entonces, yo entiendo de que ustedes van, es parte del negocio, seguramente van a resultado, porque la familia no va a resultado y ustedes se llevan un porcentaje. Interesante saber qué porcentaje se llevan. Es decir, me parece que en el fondo hay una cuestión interesante de gran negocio que me parece... No, panelistas abstenerse. Te quiero preguntar cómo está. No, porque es fuerte lo que plantea Alfredo, ¿no? Es bastante fuerte lo que plantea. ¿Ustedes se acuerdan del juicio por mala praxis?
Con los médicos. ¿Es el problema del abogado o es la mala praxis del sistema? Justamente digo que antes de pagar compensaciones, vamos a mejorar la cárcel para que no haya necesidad de pagar ¿dónde queda compensaciones. aquello de que todas las muertes son iguales? Es un negocio, me parece. Pero entonces, hay un gran negocio en todo esto también. Pero entonces, ¿dónde queda el otro discurso que tú lo sostenés también? Sí, claro. De que todas las muertes son iguales y valen lo mismo. Pero la mejor forma es mejorar la cárcel para que no suceda ni una muerte más, ¿viste? Alfredo. No, pero si vamos a gastar 10 millones de dólares por 20 presos, y empieza a pasar. Caramba, qué coincidencia. Ahí saltó una cosa que seguramente lo piensen muchas personas, ¿eh? ¿Qué cosa? Lo que acabas de decir, vamos a gastar, ¿cuánto era al final? ¿Cuánto te daba el cálculo? Mucha guita. 500 Si son, escuchame, si Está son... diciendo un número que no tiene razón de ser. Pero puso... Perdón, si pedís 500.000 dólares, te doy... a la ¿Vos familia. querés que yo te conteste? 10 muertos ¿O querés son que hable 5 millones de limitado? dólares. Señores, hablamos de personas. por ¿Cuánto favor. vale una cárcel? ¿Vos querés que yo te conteste? Me gustaría que el Te contesto abogado... después te contesto. Me gustaría que el abogado, Bueno, que a ver, no se va a sorprender de haber escuchado mucho más que esto por supuesto. en la vuelta. Entonces, ¿pero qué puede decir? Bueno, un poco me da lástima, García. Sé que es una persona de izquierda y como toda persona de izquierda es más humanitaria que la de derechos, en principio. Y a ver, y acá... Pero que no lo estaría demostrando hoy. ¿No es porque estuve estudiando los honorarios? ¿Es por eso que le da lástima? No, me da lástima que pienses eso. ¿Que piense qué? No eso. van al resultado. Bueno, pero déjame... ¿puedo No, hablar? pregunto. Sí, ¿Puedo hablar? perdón. Está. Pero, ¿sí o no? ¿Pero sí o no? No, perdón. Primero, bueno, si el señor es de izquierda, me imagino que será humanista y toda esta concepción es basada en el humanismo. Empezamos en la Constitución de la República hasta todas las leyes que van bajando. Que nosotros cobramos honorarios por nuestra tarea, obviamente, y es nuestro trabajo y es uno de los trabajos más dignos de todo el mundo, ¿tá? El abogado debe ser considerado por el trabajo que hace y no por los clientes. Y bueno, sobre eso no tengo nada para decir. Lo de la mala praxis, nosotros también hacemos juicio de mala praxis y bueno, y vaya, gracias a Dios que tenemos ese derecho, porque digo, así como dice que se incentiva o que hay una industria de la mala praxis, es por algo, todo es por algo. Y nosotros, digo, lo que hacemos es someterlo al control de los jueces, de manera que, bueno, esto no es un trámite así sencillo, hay que hacer todo un trámite, hay que probar todo. Quiero hablar un poco de estas familias también. Estas familias son muy humildes. O sea, algunos, y por eso yo trato de salir lo más que puedo para informarles sobre eso, porque no tienen ni idea de que tienen estos derechos. Uy, cuidado que eso vamos en la línea de lo que se está enterrando, doctor. Eso va en la línea de lo que planteaba Alfredo. Victoria, algunos reclusos se mueren y no llaman a nadie. Se mueren ahí como unos perros. No hay nadie que reclame por ellos. O sea, llegaron a un estado de alienación total, de abandono total, y bueno, nosotros, por eso le digo, estamos tratando de juntar la mayor cantidad de familias posible para que tengan su derecho a indemnización. No son 500.000, o sea, son 500.000 dólares lo que se reclama, sí, claro. Pero evidentemente los jueces uruguayos... ¿Qué antecedentes hay de haber... A ver, yo fui el que hizo el leading case de esto. Bien. En el 2013. ¿Con qué caso? Tenemos que fue un caso en 2009. En realidad arrancaron dos casos más o menos paralelos, lo de las muertes en Rocha por incendio, que eso lo hizo el doctor Salle. 11 personas. Sí, y nosotros arrancamos otro de muerte en el penal de Libertad, un solo individuo, y ese fue el leading case. A partir de ahí empezaron a bajar todas las sentencias condenando, como debe ser, al Estado por las negligencias que ha cometido. Bien. Y bueno, y lo que nosotros buscamos ahora también es que se amplíe eso y se obtengan las condenas por suicidio también. Porque, a ver, la justificación... Eso es más difícil, ¿no? La justificación del suicidio es hasta más sencilla que en los casos de muerte violenta. ¿Cómo la justificación? Y es porque tienen que estar... o sea, el Estado tiene un deber de cuidado, y de seguridad de los reclusos. Bien, esto da para muchísimo más, por supuesto, pero se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Nicolás Pereira, por acompañarnos en el día de hoy.
Gracias. Seguiremos después los casos y veremos qué decide la justicia. Y sí, yo creo que vamos a ganar. Bien. Nosotros aquí hacemos una pausa y ya. ¿Eh?